Capítulo 7 de 1 Corintios, los problemas de la vida sexual. Parece que la iglesia de Corinto le mandó una carta al apóstol Pablo haciéndole diversas preguntas sobre cuestiones doctrinales y prácticas de la vida cristiana. Y el apóstol Pablo le fue contestando una por una esas preguntas. Y justamente la respuesta del apóstol Pablo es lo que se conoce ahora como primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y entre las cosas que le preguntaron a Pablo, le preguntaron acerca de la vida sexual del cristiano. ¿Cómo debe ser la vida sexual, la vida matrimonial, la vida amorosa del cristiano? Un tema universal, un tema eterno. Mientras haya hombres y mujeres, habrá problemas. De verdad. Así me decía un hermano una vez. Al fin de cuentas, todos los problemas del mundo se derivan de solo dos: problemas de faldas y pantalones. Tenía bastante razón este hermano. Claro, porque la vida sexual tiene una parte importantísima en la vida del individuo. Súper importante. Y el cristiano tiene que saber encarar con sabiduría la vida sexual, la vida matrimonial, la vida del noviazgo. Así que los jóvenes solteros que están aquí, quédense, porque también hay algo para los jóvenes solteros, candidatos a ser novios o novias pronto, y luego a casarse. Es muy importante la vida sexual. Comenzamos con una nota en la hoja que hemos repartido. Muchas de las cosas que Pablo dice aquí no son estrictamente mandatorias para la iglesia de hoy, ni serían aplicables. Hoy en día, ningún padre, en los países cristianos por lo menos, tiene potestad sobre sus hijas cuando han llegado a la mayoría de edad, 18 o 21 años, según el país. Y por lo tanto no puede aplicar ciertos mandatos sobre las hijas vírgenes. El divorcio es hoy en día general y el segundo casamiento cosa común. Pero los principios espirituales de este capítulo sí son aplicables en todo tiempo. No vamos a seguir a la letra este capítulo 7, porque es un capítulo escrito para una iglesia del primer siglo, que vivía en una época y en una sociedad algo diferentes de la nuestra, donde imperaban costumbres sociales que no existen ya más. Así que no vamos a tomar a la letra todo el capítulo, pero vamos a sacar principios de vida, principios espirituales. Número 1, problemas del matrimonio mismo. Pongamos los ojos en 1 Corintios capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, se ve pues que la iglesia le escribió a Pablo haciéndole muchas preguntas. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Que golpe este versículo al machismo latinoamericano. El hombre no es dueño de su cuerpo, su esposa es dueña del cuerpo del marido. Y la mujer tampoco es dueña de su cuerpo. El marido es dueño de su cuerpo. El amor y la fidelidad y el respeto tienen que ser recíprocos. Esto no lo entienden la inmensa mayoría de los latinoamericanos y de los anglos también. Creen que el hombre tiene todo el derecho y la mujer ningún derecho, pero no es así en la Biblia. En el matrimonio bien constituido, en el matrimonio cristiano, marido y mujer están comprometidos en igual forma, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. El verso 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Quiere decir, no se nieguen los cuerpos, no se nieguen el abrazo conyugal,
no se nieguen el amor legítimo, el amor erótico, sano y bueno, no se lo nieguen. La peor cosa que puede hacer una mujer es negarle a su esposo el amor conyugal. Y la peor cosa que puede hacer un hombre es negarle a su esposa el amor conyugal. Tiene que haber reciprocidad. Leí hace poco la historia de un americano era, no era latino. Hombre joven, 26 años, estaba casado y parece que se peleaba mucho con la señora joven, 24 años. Cuando fue el domingo del Rose Bowl, cuando se juegan todos los juegos de fútbol aquí en Pasadena, y todos los Estados Unidos está pendiente de esos juegos, parece que este matrimonio discutió una vez más. Y él se puso a mirar la televisión, a mirar todos los juegos del Rose Bowl, con su cerveza, con su popcorn, con su hot dog. Y la señora, en un arranque de desesperación, se suicidó. Se pegó un tiro en la misma sala y quedó muerta ahí. Y este hombre no dijo nada. Siguió todo el día mirando televisión. Hasta el último partido. Y luego durmió toda la noche a pierna suelta. Y recién a la mañana siguiente, 26 horas después de que su esposa se había suicidado, llamó por teléfono a su suegra y le dijo: señora, Mary se suicidó ayer y todavía está aquí en la sala. ¡Qué hombre! ¡Qué sangre! ¡Qué carne! ¡Qué inconsciencia! Increíble que en este país civilizado haya individuos de esta calaña. Pero así fue. ¿Cómo pudo él mirar y mirar partidos de televisión y la esposa muerta al lado? Por más mal que se llevaran, caramba, era la esposa. Pues así están algunos, insensibilizados, materializados, ultramachistas. El hombre tiene todo el derecho, la mujer es una cosa y nada más. La Biblia dice: no se nieguen el uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento por algún tiempo, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La única razón para abstenerse del amor conyugal es para dedicarse a cosas espirituales: la oración, asistir a una serie de conferencias, el esposo, la esposa, ir a retiros espirituales. La única razón que hay, no hay otra razón. Pero en el verso 6 Pablo aclara: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Parece que Pablo fue soltero toda su vida, otros dicen que no, que por ser candidato al Sanedrín debió ser casado. El mismo Pablo en la segunda carta a los Corintios dice que él tiene derecho de llevar una mujer si quiere. Pero al parecer Pablo era soltero y por tanto defendía el gremio, defendía el partido de los solteros. Él decía: mejor que se queden como yo, tienen menos problemas. En parte tiene razón el apóstol Pablo. ¿Quién tiene más problemas, el casado o el soltero? A ver, aquí en la audiencia hay casados y hay solteros. ¿Quién tiene más problemas en la vida? Son dos cosas: tiene más problemas, pero también tiene más satisfacciones. Y sí, está balanceado, ¿no? Más problemas, pero más placeres también. Está bien, René, está bien, muy bien. Yo creo que es una buena respuesta. Bueno, cada etapa de la vida, bien llevada, tiene sus encantos, tiene sus privilegios, tiene sus responsabilidades. La infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez, la ancianidad, cada etapa de la vida bien llevada, en el Espíritu de Cristo, en la esperanza del reino de Dios, es una etapa feliz, es una etapa feliz. Bueno, Pablo, Pero ¿por qué es que los que se quedan solteros son amargados? Sí, sí, los solterones son todos amargados, y las solteronas también. Más todavía. Porque parece que lo natural es que el hombre se case y la mujer se case, y formen un hogar feliz. Feliz con Cristo, porque sin Cristo no hay felicidad duradera, ni profunda, ni permanente. En el verso 7 dice Pablo: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero ¿quién puede ser como Pablo? Caramba, él era un gigante.
Él estaba en la cumbre de los hombres grandes. Para mí el apóstol Pablo fue el hombre más grande que existió después del Señor Jesucristo. Más grande en lo intelectual, más grande en lo espiritual, más grande en la experiencia cristiana, más grande en el servicio a los hombres, más grande en la consagración a Cristo. Quisiera que todos fueran como yo, dice Pablo. Ojalá todos pudiéramos ser. Pero ¿por qué no? Después de todo, el espíritu que estaba en Pablo estaba en nosotros también. La gracia que alcanzó a Pablo nos alcanzó a nosotros también. Así que Pablo dice a los casados: ámense, disfruten del amor conyugal todo lo que puedan, absténganse por un periodo breve, algunos días, un par de semanas, para ocuparse en cosas espirituales, luego vuelvan a juntarse, porque el amor conyugal, después de todo, el amor matrimonial, es una de las cosas más bellas que hay debajo del cielo. Dios le concedió a los hombres el privilegio de amar a su mujer. Y la mujer primeramente fue esposa, después fue madre. Porque cuando Dios hizo a la mujer del costado de Adán, Adán no le puso Eva, Adán le puso de nombre varona. Es el primer nombre que tiene la mujer en la Biblia, varona, sacada del varón para ser del varón. Después que pecaron y después que se le encomendó a Eva tener muchos hijos y tenerlos con dolor, recién entonces Adán le cambió el nombre a varona, le puso Eva, que significa madre de vivientes. Y yo creo que todas las mujeres deben entender cuál es su verdadera misión. Primeramente esposa, después madre, y después con los años abuela. Pero primeramente y supremamente esposa, para deleite del esposo, y el esposo para deleite de la esposa. En los versículos 8 y 9, el apóstol toca los problemas de los solteros y las viudas. ¿Alguien quiere leer versículos 8 y 9 del capítulo 7 de 1 Corintios? Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Si no tienen don de continencia, cásense. El apóstol Pablo dice: mejor es casarse que estarse quemándose, que estar quemándose. No es que él esté en contra del matrimonio, es que él ve los problemas de la soltería, sobre todo en una ciudad como Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad consagrada a la diosa Venus, la diosa del amor. Había un templo magnífico en Corinto, el templo de Venus, donde había 1000 prostitutas sagradas. Sagradas porque estaban consagradas a Venus, no al Señor Jesucristo. 1000 prostitutas que ofrecían sus servicios a todos los hombres que quisieran venir, y el dinero que sacaban lo depositaban en el arca de la diosa Venus. Y al parecer, todas las mujeres griegas de Corinto, no las judías, todas las griegas de Corinto, una semana al año ofrecían sus servicios en el templo de Venus, sus servicios amorosos, a cuantos turistas pasaban por Corinto o habitantes de la ciudad. Toda mujer griega alguna vez en su vida le daba 7 días de servicio a la diosa Venus, y era un servicio de amor sexual, prostitución sagrada, como dicen los historiadores. Y algunos de la iglesia de Corinto iban al templo de Venus también. Ese es el problema que Pablo ve en la iglesia. Algunos de la iglesia de Corinto, algunos muchachos jóvenes, pues de vez en cuando se iban al templo de Venus. Y esa incongruencia Pablo no la podía soportar. Y les dice: antes que se estén quemando, pues cásense, cásense, y esa será la solución al problema que cada uno de ustedes padece. Conociendo cuál era el trasfondo de la iglesia de Corinto y de la misma ciudad de Corinto, una ciudad con 2 puertos. Todas las ciudades que tienen puerto tienen un foco de corrupción, porque los puertos son foco de corrupción en todas las ciudades que tienen puerto. Y Corinto, a falta de uno, tenía 2 puertos. Imagínense, más el templo de Venus, más el oráculo de Delfos, que estaba cerca y que era otro santuario pagano.
la iglesia de Corinto estaba en continua tentación, especialmente los hombres. Y Pablo tiene que escribirle a esta iglesia para corregirla y para darle principios de vida. En los versículos 10 al 17, Pablo toca un asunto espinoso. A ver, ¿quién quiere leer? Primeramente del 10 al 13. Alguien que lea en alta voz del 10 al 13. ¿Quién quiere leer? ¿Quién tiene su Biblia por ahí? A ver, René Guevara. ¿Sí, de 10 al 13? Sí. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Hasta cuál, pastor? Hasta el 13. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Gracias. Es el problema de los casamientos mixtos que han existido siempre. En la iglesia de Corinto había hombres convertidos y sus mujeres no. O también era al revés, la mujer se convertía y el marido no. Y esto ha sido característica de la iglesia cristiana en todos los siglos. Y es un problema agudo. Y es un problema que tiene que ser encarado con mucha sabiduría, tanto por pastores como por miembros de la iglesia. Hay algunas mujeres que llevan una cruz con el marido inconverso y quieren separarse de ese marido y buscan el divorcio por razones de carácter. El apóstol Pablo dice, no lo abandone. Si él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Lo mismo el caso si la mujer es incrédula y el hombre creyente. No abandone a su marido. Porque para Dios el matrimonio es sagrado y es eterno. Así Dios creó en un principio el matrimonio, un hombre para una mujer para un hombre. Claro está que la introducción del pecado echó a perder todo el plan de Dios para el matrimonio, y Dios tiene tolerancia y comprensión para los problemas matrimoniales. Pero el principio espiritual está ahí. Si un hombre tiene mujer incrédula y la mujer consiente en vivir con él y además es mujer buena, porque no necesariamente va a ser mujer mala, pues que el hombre no la despida, no la divorcie. Lo mismo en el caso de la mujer. Si el marido es incrédulo, infiel, y consiente en vivir con ella y es buen hombre, no lo divorcie. Ahora, cuando la diferencia de religión es extremadamente grave, entonces sí corresponde un divorcio, o una separación por lo menos. Supongamos que una mujer cristiana está casada con un hombre satánico, que se ha dado al satanismo, que le da por adorar a Satanás. ¿Podemos exigirle a esa mujer cristiana que siga teniendo un demonio en casa? No, de ninguna manera. Esa mujer tiene derecho a vivir separada, para seguir su fe, para seguir al Señor Jesucristo. O que se casa con un musulmán. Muchas mujeres aquí en los Estados Unidos, años atrás, se casaron con iranios que querían tener papeles en América. Y yo conozco 3 casos. Una es una hermana de la Iglesia del Pacto. Se casó con un iranio, creyendo que el iranio la amaba. Pero el iranio se quería casar con ella solamente para sacar papeles en los Estados Unidos. Y después que se casaron le dio un trato terrible, y ella tuvo que separarse. Otro caso que conozco es de una chica lindísima, encantadora, americana, muy amiga de mi hija Alicia, porque fueron juntas a la escuela desde los primeros grados hasta el high school. Ella se casó también con un médico iranio. Pero ese individuo tenía una moral totalmente diferente a la moral cristiana y un carácter terrible. Si los mexicanos son machistas, los iranios son súper machistas. Porque según la ley musulmana, el hombre tiene todito el derecho aún de matar a la mujer. Y estas pobres mujeres americanas que se casaron con iranios padecieron esa terrible diferencia, no solamente de religión, sino de cultura. Ahora, si una mujer cristiana
cometiendo un error, sin duda, se casa con un iranio, con un musulmán, y el musulmán le trae 3 otras mujeres a la casa. ¿Qué puede hacer esa mujer cristiana? Pues lamentar el error cometido y buscar la separación. Ese es el principio espiritual que Pablo pone aquí. Luego dice en el verso 14 y 15, conviene leerlos. ¿Quién quiere leer 14 y 15? Es otro problema que Pablo encara aquí, que está señalando más bien. 14 y 15, léanlo fuerte. Porque el marido infiel es santificado en la mujer, y la mujer infiel en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. El 15. Pero si el infiel se aparta, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes, a paz nos llamó Dios. Pablo dice que el marido infiel es santificado en la mujer fiel. No santificado en el sentido de ser santificado por fe en Cristo y el bautismo del Espíritu Santo, sino santificado en el sentido de que su matrimonio cuenta con una bendición especial, puesto que está casado con una mujer cristiana, y las bendiciones de la cristiana le alcanzarán al marido no cristiano. Porque si no fuera así, los hijos de esa cristiana serían inmundos, es decir, serían paganos. Hay algo en la mente de Pablo aquí que cuesta entender, pero cuando uno estudia bien el pasaje, se da cuenta de lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo esto: el matrimonio es sagrado, es decir, es honrado por Dios. Si un hombre o una mujer se casan y se aman y se respetan, tengan la religión que tuvieren, es un hogar limpio, y los hijos nacerán en un hogar limpio. Si ese hombre y esa mujer cumplen con las leyes de Dios. Y si uno de esa pareja es cristiano, con más razón, las bendiciones de Dios para todos sus hijos recaerán en el marido infiel, y los hijos de ese matrimonio nacerán y se criarán en un ambiente espiritual, limpio. Dios bendice el matrimonio cuando está bien hecho, aunque sean ateos los dos. Parece raro decir esto, ¿no? Pensamos que solamente Dios bendice a sus hijos. Sí, Dios bendice sobremanera a sus hijos, pero la ley del matrimonio es universal, es para toda la humanidad, no es solamente para los cristianos. Más aún, a los cristianos Pablo les dice, si pueden estar sin casarse, es mejor que casarse. Pero si el incrédulo se separa, pues sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si un hombre incrédulo no soporta más la fe de su esposa, no soporta que su esposa lea la Biblia, que cante coritos en el hogar, que venga a la iglesia, y blasfemando y contradiciendo se aparta, pues la cristiana tiene que dejarlo ir. Váyase con sus cosas, váyase con sus demonios, donde viva mejor. Yo en el Señor tengo paz, yo en el Señor soy libre. Y lo mismo, el otro caso. Si la mujer quiere seguir un camino diferente al de su marido, pues que se vaya. Hay mujeres que nunca aceptan el evangelio de sus esposos. Hay mujeres que nunca quieren seguir la vida espiritual. Hay mujeres mundanas que abandonan al marido, que abandonan los hijos. ¿Qué tiene que hacer el hombre cristiano en ese caso? Sepárese. Déjela ir a la otra, donde quiera. Ya alguien le arreglará las cuentas al fin de los tiempos. Luego viene el problema del estado o condición cuando uno es llamado o convertido. Versículos 18 al 24. Pero conviene leer 2 versículos de la sección anterior. Versos 16, 17, dice así: porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Esto hay que decirle a los jóvenes y a las
señoritas de la iglesia que dicen, sí, mi novio es inconverso, pero yo lo voy a ganar para Cristo. No, nadie sabe que va a ganar a uno para Cristo. Es una tentación en que caen muchos jóvenes. Sí, mi novia es muy buena, muy linda, es de buena familia, claro, no es cristiana todavía, no le gusta la Biblia, pero yo la voy a ganar para Cristo. Pablo pregunta, ¿qué sabes tú si lo vas a ganar o no? Tú no sabes el futuro. Puede que lo ganes. Y yo he visto lindísimos triunfos en que una chica evangélica se casó con un inconverso y lo ganó para Cristo. Y luego ese joven fue más cristiano que ella. Sí, yo he pastoreado mucho en la Argentina, en Chile, en muchas partes, y he visto muchísimos casos. Pero también he visto tremendos fracasos. Cuando el joven cristiano, la señorita cristiana, se enamoran de un no cristiano y se casan diciendo, yo lo voy a ganar para el Señor. Y por el contrario, el otro lo gana para el mundo. No, es muy riesgoso, es muy riesgoso buscar novia o novio en el mundo con la esperanza o ilusión de que lo van a ganar para Cristo. Nadie sabe, nadie sabe. Verso 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Pablo respeta la voz interior. Pablo respeta la inspiración interior que cada hombre tiene, cada mujer tiene. Cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Y esto ordeno en todas las iglesias. Pablo respetaba la libertad individual, la libertad personal de los cristianos. Ahora el problema que decía recién del estado condición que uno estaba viviendo cuando se convirtió, versos 18 al 24. Fue alguno llamado siendo circunciso, quédese circunciso. De todas maneras no puede borrar la circuncisión con nada. No tiene más remedio que quedar circunciso por el resto de su vida. Fue llamado alguno siendo incircunciso, que no se circuncide. Especialmente un griego que se convertía, que no estaba circuncidado. Pablo dice, no se circuncide jamás, aunque vengan 20 predicadores de Jerusalén a decirle que debe guardar la ley de Moisés y circuncidarse, no se circuncide. Porque una cosa es el judaísmo y otra cosa es el cristianismo. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión tampoco nada es. Sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que vale. El circunciso que guarda los mandamientos está bien. El incircunciso que guarda los mandamientos también está bien. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. En aquellos tiempos había esclavitud, ya no hay en el mundo. Bueno, sí hay esclavitud en ciertos países, pero no aquí en América. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Después de todo es linda la libertad cristiana y la libertad civil. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Pablo mismo se llamaba esclavo de Jesucristo. Siendo el hombre más libre que ha existido jamás, era también el hombre más esclavo de Jesucristo. Por precio fuisteis comprados. Anoten ese versículo en su Biblia. El versículo 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. No sean esclavos de nadie. Ni del patrón, ni del dictador, ni del jefe del partido político, ni del marido, ni de la mujer. Han sido comprados al precio de la sangre de Cristo. Sean libres. No se metan bajo potestad de nada, ni de hombres, ni de demonios, ni de leyes, ni de religiones. Libres, 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 libres en Jesucristo. Eso tiene que ser el cristiano. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Si fue llamado siendo esclavo, en la esclavitud testifique de Cristo. Si fue llamado siendo libre, hágase siervo de Cristo.
Luego, el problema número 5, el problema de las hijas vírgenes. Esto no es aplicable ahora. Esto no es aplicable en estos tiempos. Y habrá que decirle al apóstol Pablo, los tiempos han cambiado, las leyes son otras. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamientos del Señor. Verso 25. Mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Dicen amén? Los solteros. Amén. Está bien, me quedo como estoy. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. ¿Qué les parece, jóvenes? Me miran con cara incrédula. Parece que no les gusta esto que dice Pablo. Mas también si te casas, no pecas. Anoten, subrayen en su Biblia ese versículo de los solteros. Si te casas, no pecas. No hay pecado en casarse. Hay problemas, pero no pecado. Y si la doncella se casa, no peca tampoco. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. Sabio era Pablo. Debió haber sido casado por la experiencia que tenía del matrimonio. ¿No les parece? Quizá era casado Pablo y abandonó a la mujer para salir a predicar el Evangelio. No sabemos. No vamos a juzgar a este hombre glorioso. Verso 20. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. El tiempo es corto, dice Pablo. Él vivía en estos tiempos bajo la impresión de que el mundo se acababa pronto y de que el Señor Jesús venía de un momento a otro. Y mucho de lo que él escribió en esta carta lo escribió bajo esa impresión de que prontito nomás, en menos de una generación, se acababan todas las cosas. Más tarde Pablo reaccionó, pensó mejor, recibió más inspiración y escribió a los tesalonicenses y les dijo: no penséis que el Señor va a venir tan pronto. Pero aquí, cuando estaba en Corinto y le escribió a los corintios, vivía bajo esa impresión de que Jesús venía inmediatamente. Después corrigió esa impresión, porque aún un hombre tan grande como Pablo sabe cambiar de opinión cuando Dios le da una mejor. Verso 32. A ver, lea René otra vez, que lee bien. Claro, y está aquí cerquita. Verso 32. Solamente el C. Y el 33. Deseo pues que estéis sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y está dividido. ¿Qué dicen los maridos a esto, los casados? No choice. No choice, no choice. No hay más remedio que conformar a la señora. No hay más remedio que hacerle el gusto en gran parte de las cosas. Cuando uno es solterito, pues es libre. Solterito, libre de mi voluntad. Levanto el vuelo donde quiero y me voy donde quiero. Pero cuando uno es casado, tiene un freno de mano ahí que lo retiene. No hay caso. Son cosas de la vida. Pablo las entiende. La sabiduría de Dios las ha escrito para nosotros. El casado se ocupa de las cosas del mundo para agradar a su mujer. El soltero se ocupa de las cosas del Señor. Verso 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Amén. ¿No dicen amén? Las esposas. Está bien. Agraden a sus maridos. Pónganse bonitas. Pónganse un perfume.
Leí una cosa interesantísima y conmovedora hace poco. Ocurrió aquí en Los Ángeles. Un hombre sufrió un accidente de automóvil y quedó en coma. Quedó en coma un año entero, 365 días en coma. La señora llamada Sheila lo visitó todos los días, fielmente. Un día, la señora se puso el perfume favorito del esposo, el perfume que había usado ella en la noche de bodas, y fue a ver al esposo enfermo. Y ese perfume provocó una reacción en el hombre y se despertó del coma y abrió los ojos. Y en menos de un mes estaba totalmente repuesto y caminando otra vez. Así dicen los médicos, que una persona en coma puede ser la voz de una persona querida o el toque de la mano de la madre o de la esposa amada, los hace reaccionar y los saca del coma. Así pasó con este hombre, cuando olió el perfume de la noche de bodas, donde había sido tan feliz con su esposa. Reaccionó, salió de la semimuerte que es el coma y se sanó. Así que vale la pena que las esposas se compren de vez en cuando un perfume caro. Un Chanel 5, algún Rebond, o algún Recamier, o alguno de esos otros perfumes franceses. Allá se ríe Raúl, ¿por qué no? ¿Por qué no? En el cantar, ¿qué dice la doncella virgen del cantar de los cantares? Ven, Aquilón, sopla austro, soplad sobre mi huerto y que se esparzan sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Perfumes que encantan los sentidos. Pablo lo reconoce, dice, que la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, y está bien. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ahora los versículos 36 en adelante, díganme ustedes si son aplicables en esta era. A ver, Raúl, Escheri, léalos y deme su opinión. Versos 36 al 38. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. ¿Qué le parece, Raúl? ¿Es aplicable en el día de hoy? Hay que saber qué edad tenía la hija virgen. Bueno, edad de casarse. Edad de casarse. Edad de casarse ya casi el padre no puede decidir. Es una persona mayor de edad y ella decide sobre su propia vida. Porque parece que a lo mejor había una costumbre de que esperaban que el padre entregara a su hija, ¿no? Y entonces él presenta las dos opiniones. Si el papá decide que su hija se quede soltera, bien hace. Pero eso es... Yo no sé qué padre podría mantener a su hija encerrada en la casa todo el tiempo y no permitir... En estos tiempos, la hija llama a la policía y lo hace meter preso al padre. ¿Cómo se puede aplicar esto en los tiempos modernos, en la sociedad moderna, con las leyes modernas? La chica de 18 años es libre y se casa. Ni le avisa al padre, le manda una tarjeta postal desde Las Vegas. ¿Estamos hablando entre los creyentes o no creyentes? Principios generales a una iglesia cristiana. La carta está dirigida a una iglesia cristiana. Pero Pablo recoge el modo de pensar de su tiempo, y sobre todo entre los judíos, cuando el judío era dueño de las hijas. Y si se le antojaba no casarla, no la casaba nunca. Y si se le antojaba casarla, la casaba con quien él quería y no con quien la chica quería. Y se sometían. Es el problema que se presenta en la película Fiddler on the Roof. ¿La han visto esa película? Es interesante. El padre quiere seguir la tradición judía y mandar él con las hijas, pero las hijas se le van enamorando y se le van casando con quien ellas quieren, no con quien quiere el padre y la tradición. Por eso Pablo, hablando aquí como judío, en medio de una comunidad también judía, dice, si un padre quiere guardar a su hija virgen,
pues puede guardarla, pero esto no es aplicable en los tiempos modernos. Ya las chicas a los 18 años son libres de casarse con quien quiera. Pero el padre puede aconsejar, eso sí. El padre puede aconsejar con toda su alma, con todo su corazón, este hombre no te conviene. La madre también. Pero obligarlas sería imposible por las leyes actuales. Las leyes actuales otorgan libertad al individuo. Ya no estamos en la sociedad de Corinto en el siglo I, estamos en la sociedad americana del siglo XX para el XXI. Pero el principio espiritual sí lo recogemos y lo aplicamos. Todo padre debe velar por sus hijas. Y aquellos padres que tienen hijas jovencitas, como los esposos Navarro, los esposos Calderón, la hermana Gloria, René Guevara, y cuántos más, cuiden a sus hijas, aconsejen a sus hijas, insistan ante sus hijas y sus hijos para que escojan lo mejor, porque equivocarse en el matrimonio es una fuente continua de dolores. Problema de la viuda creyente, versos 39 y 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Si la viuda cristiana quiere casarse de nuevo, cásese. Cásese. Si encuentra con quién. Cásese, pero que sea en el Señor, que sea con un creyente, que sea con un cristiano. No cometa el error del principio de casarse con un inconverso. El error es humano, dice el refrán, pero perseverar en el error es diabólico. El error es humano, pero perseverar en el error es diabólico. Si una vez hemos cometido un error con el primer matrimonio, no cometamos un segundo error. La mujer, cristiana, viuda o divorciada, quiere casarse, bueno, cásese, pero que sea en el Señor. Pienso, dice Pablo, que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo, hombre sabio, no impone sus convicciones, las expone, pero no las impone. Y así debe hacer todo expositor de la palabra de Dios. Exponer sin imponer. Y el Espíritu de Dios guiará a cada uno a tomar la mejor decisión en todo. Hasta aquí la plática, hermanos.